Tom, tú le diste todo este dinero para beneficiar a estos hermanos. Tú no sabías que estabas beneficiándolos, pero tu dinero los ha ayudado a todos estos. ¿No es esto maravilloso? Tú diste el dinero, alabados del Señor, pero después tú vas a ir con el Señor un día de estos, y estos también. Y entonces tú vienes a estos tabernáculos eternos para unirte a ellos, para verlos ahí. ¿Saben lo que va a pasar allí, Tom? Ven, ven. Ven. Vamos a comenzar. Este es Tom. Este es Tom. Este es el que nos ha beneficiado. Hermanos, esto no es una historia, sino que esta va a ser la verdadera situación. Todos nosotros, cuando usamos nuestro dinero para beneficiar a los hijos de Dios, y en cualquier forma que se menciona aquí, bajo el número Romanos 4, cuando entremos a estos aspectos con nuestro dinero, finalmente, hermanos, ese dinero va a llenar la necesidad de muchos para llevar a cabo mucha obra en la tierra. Sin ese dinero, la obra no puede llevarse a cabo. Gracias, hermanos. Esta va a ser la situación verdadera. Esto va a ser un gran aliento para el uso de nuestro dinero. Ve, nosotros los creyentes debemos dar por lo menos un 10% de nuestros ingresos al Señor según el principio antiguo testamentario. Además debemos dar el 5% de nuestros ingresos para el sustento de los obreros que sirven a tiempo completo. Esta es la palabra del hermano Lee. Quiero preguntarles a ustedes, ¿han tenido ustedes suficientes tratos con el Señor que das 10% de tu ingreso cada vez que recibes cualquier dinero? 10% va a la iglesia. ¿Cuál es tu caso? En el Antiguo Testamento, el Señor requería que 10% de todas las ofrendas, de todo lo que tú habías ganado, de todo lo que tenías, fuese dado al Señor como ofrenda. Este era un requisito del Antiguo Testamento. Por supuesto, en el Nuevo Testamento no hay requisito, pero es claro que en el Nuevo Testamento nosotros debemos ser mucho más responsables que en el Antiguo Testamento. Hermanos, en todas las iglesias, todos los santos, si todos dieran 10% de su ingreso al Señor, no habría ninguna carencia para llevar a cabo nada en el recobro del Señor. Pero quiero preguntarles a ustedes, ¿ofrendan ustedes 10%? ¿Doy yo 10%? Si todos damos 10%, miran todos estos en este cuarto, ¿cuántos dólares representarían para llenar la necesidad que Dios tiene en la tierra? Quiero contarles una historia. Mi padre, cuando fue salvo, cuando yo tenía 4 o 5 años de edad, fue salvo. Y mi madre y él empezaron a ofrendar 10% en la denominación. Que se hablan de esto muy, muy frecuentemente. Esta fue su práctica. ¿Saben lo que hizo con nosotros? Cada vez que hacíamos un poquito, que recibíamos algo, dábamos 10%. Este fue su entrenamiento en toda mi vida. Mis hermanos y hermanas, toda nuestra vida, 10%. Todo lo que recibes, todo lo que das, 10%. 10% va a la iglesia y para el Señor. Yo me acuerdo que cuando estaba en la escuela primaria, íbamos al cinema, que le llamamos en esos días casas de cinemas, y algunos sábados teníamos 50 centavos y íbamos al cine. Eso cuidado de la entrada, más la Coca-Cola y un poquito de popcorn. Todo por 50 centavos. Pero, ¿qué es lo que tenía que hacer? ¿Qué es lo que él hacía? 5 centavos es para el Señor el próximo día del Señor. 10% iba para el Señor. Así que toda mi vida, cuando estaba en la escuela elemental, escuela secundaria, universitaria,
aún hasta hoy en día, por lo que ha sido edificado en mí, 10% va para el Señor. Yo no lo hago esto para redimirme, simplemente lo hago. Todo creyente debe dar 10%. Un buen ejemplo es que los mormones hacen eso. Ellos hacen que todos sus miembros den 10%. Y los mormones, pese a que es una secta, es una secta una organización religiosa muy pudiente, porque todos los tabernáculos que tienen, todos los templos que tienen, se debe a que cada miembro se requiere que dé 10%. Nosotros no tenemos tal requisito, pero espero que por los intereses del Señor y para su mover final en la tierra, que todos nosotros comencemos a dar 10%. Comiencen a practicar esto. El Señor siempre va a estar allí, llenando nuestras necesidades. Yo les puedo decir que ya tengo 65 años de edad. Nunca me he perdido una comida. He comido bien. Toda mi vida he dado 10%. Va a ser igual con ustedes. Y este es el requisito del Señor. C. Tenemos que honrar y temer a Dios al traer todo el diezmo al alfolí. Aunque lo dicho sobre los diezmos iba dirigido a los israelitas del Antiguo Testamento, en principio esto también se aplica a los creyentes neotestamentarios. Si fuésemos fieles para vivir centrados en la administración de Dios, al atender a las necesidades monetarias y materiales, el recobro no padecería necesidades financieras. ¿Creen esto? Hermanos, otra clase de dar, hermanos, y este es que el dar por aquellos que tienen un don especial, una porción especial o una capacidad especial, y esto es ofrendar grandes cantidades de dinero. Yo creo que en este cuarto, especialmente en el recobro del Señor, muchos que yo sé, ellos tienen esta habilidad especial de obtener dinero. No solamente tienen que dar 10%, sino que dan mucho más de lo que 10% para llevar a cabo el mover del Señor en su recobro. Yo los aprecio. Yo les digo que los atesoro más, que lo aprecio más a estos hermanos que los que dan 10%, porque todos estamos llevando a cabo el mover del Señor. Pero el Señor ha bendecido a algunos para ser capaces de dar más y más y más. Esta es su habilidad. Y el Señor se está moviendo en tal forma que se levantan para dar tanto al Señor. Yo conozco algunos hermanos que el Señor ha sido misericordioso con ellos y ahora hoy tienen aceite, petróleo y bienes, y dice que ellos los han entregado todo para el Señor, para que el Señor siga su obra. Y conozco otros hermanos que hay otras áreas de negocios que son capaces de acumular ciertas riquezas. Yo sé que estos hermanos le han dado tanto al recobro del Señor. Y yo creo que entre nosotros, a tiempo completo, hay muchos que son levantados en el recobro del Señor para que puedan dar el dinero y llevar a cabo el mover final de Dios. Este es un asunto que tiene que ser absolutamente entre tú y el Señor. Pero hay otra clase de ofrendar, y ese es el ofrendar del 10%. Yo diría, hermanos, que no solamente el 10%, sino el hermano Linos también nos dio el 5% más del 10%. Y ese 5% va a ir a todos los entrenantes que están sirviendo a tiempo completo. Y en todas las iglesias, entonces, 1 de cada 20 puede llegar a ser a tiempo completo. Y esto puede ser ayudado a mantenerlo. O sea que cada 20 de nosotros, uno de 20 y 19 mantienen a este 20avo. Entonces ese es 5% de nuestro ingreso. Todos dan 5%, entonces, pero ese es uno que sirve a tiempo completo. Y él va a recibir
lo que todos reciben. Esto es un gran asunto, hermanos. Y esto es lo que el Señor quiere hacer en su recobro. El hermano tuvo comunión, el hermano Lee tuvo comunión con nosotros, nos abrió esto a nosotros, y creemos que a su tiempo el Señor nos va a dar tal situación. Quiero compartir con ustedes, ¿qué tal del 10%? Quiero compartirles, ¿qué tal del 5%? Y en todas las iglesias tenemos dos ofrendas, uno por el 5% y otro por el 10%. O tenemos que tener sobres o algo para que el recobro del Señor esté lleno de santos que dan 10% y que den cada día del Señor. El Señor dice que según como el Señor te ha prosperado, así debes ofrendar. Si has ofrendado, has sido bendecido por $100, das $10. Si te has ofrecido $10, entonces das $1. Y tienes $1, entonces das 10 centavos. 10%. En Malaquías, en una referencia ahí, dice acerca de temer al Señor. La razón en el Antiguo Testamento que daban el 10% era porque era del Señor. Tal vez nosotros tenemos más temor de la IRA, porque tenemos que pagarle al gobierno todo lo que le debemos, que lo que le tememos a Dios. Pero si tocamos a Dios, hermanos, todos nosotros daremos al menos 10%. Yo puedo prometerles que si tú comienzas a dar 10%, tú vas a dar más. El próximo año vas a dar 12%. Y el otro año 15%. Más el 5%. Que el Señor se mueva en nosotros. Y hermanos, entre nosotros van a haber muchos de nosotros que se entregan a orar y a orar y a orar para llevar a cabo el mover final del Señor en su recobro. Y vamos a orar oraciones de tener comunión con el Señor, pero también vamos a orar oraciones de intercesión para llevar a cabo el mover del Señor. Y el Señor necesita estos que se levanten para orar, orar y orar y orar. Y de esas oraciones, la locomotora va a moverse a través de toda la tierra para llevar a cabo su economía divina. Pero también, hermanos, necesitamos levantarnos para ofrendar una cantidad extra de dinero, porque van a haber algunos y van a haber más todavía en el recobro del Señor. Todos los jóvenes que se están graduando de la universidad, ellos van a entrar a negocios, ellos van a entrar a trabajos que van a ganar mucho más de lo que necesitan. ¿Y qué va a ocurrir? Los que pueden hacer este dinero adicional, ellos van a dar, van a ofrendar, van a tomar el dinero que necesitan para vivir, no para tener casas grandes, no para tener mejores carros, no para placeres y disfrutes, sino para dar todo ese dinero extra al Señor, para llevar a cabo su mover final en la tierra. Creo que con el hermano Lee, el Señor estaba con él en estos 3 puntos. Número 1, orar. En realidad todos debemos orar, pero algunos van a ser más dotados para orar que otras cosas, y van a ser los dotados que pueden dar dinero y mucho dinero para llevar a cabo el mover del Señor. Miren, todos los centros de entrenamiento, ¿cuántos entrenamientos van a ser producidos por los centros de entrenamiento en esta tierra año tras año? ¿Cómo van a ser a tiempo completo? Si es que el dinero va a ser dado por el resto de nosotros, si no damos el dinero. Espero que de aquí en adelante el resto de tu vida tú ofrendes 10% por el resto de tu vida y des 5% también el resto de tu vida.
10% va a cubrir las necesidades de la iglesia y 5% va a llegar a las necesidades de todos los que están sirviendo a tiempo completo. Y después, con tantos que están saliendo del entrenamiento, que están a tiempo completo, muchos van a estar allí y el dinero también va a estar allí. Y esto va a dar el Señor la manera de llevar a cabo su economía divina en la tierra. Este es el recobro que tú crees que el Señor puede tener en la tierra. Hermanos, aquí estamos. Miren todo esto, miren el mundo. Miren a la China. Miren lo que el Señor está haciendo allí. El Señor se está moviendo aquí, en Israel. Alabado sea el Señor. Se está moviendo en estos países. Se está moviendo en Rusia, en Europa Occidental, en África, en Sudamérica, Estados Unidos. Oyeron que, como Di compartió, en tantas áreas el Señor se está moviendo. Y nosotros tenemos que orar. Hermanos y hermanas, necesitamos ofrendar. Y tenemos que ofrendar bastante. La gente está viniendo. La gente se está consagrando al Señor para llevar a cabo su mover final. Y mientras que el Señor los trae, los introduce, Él tiene que tener el dinero para llevar a cabo su trabajo, su obra. Vamos al número Romanos 5 rápidamente. A fin de participar en el mover final de Dios, tenemos que predicar el evangelio del reino de Dios a toda la tierra habitada, tanto a los incrédulos para su conversión a Cristo, como a los creyentes para su crecimiento en Cristo, al anunciar las inescrutables riquezas de Cristo como el evangelio, y al profetizar para la edificación de la iglesia como casa de Dios y reino de Dios. El propósito único de Dios en esta era es hacer que el evangelio sea predicado para que la iglesia pueda ser edificada a fin de llevar a cabo la nueva Jerusalén a su consumación. El evangelio del reino recalca el gobierno celestial de Dios y la autoridad del Señor. ¿No es esto maravilloso que podemos saber que hay tal cosa como el evangelio del reino? Quiero leerles dos citas. Uno del mensaje de anoche. Creo que las iglesias en el recobro del Señor van a llevar la carga de llevar este evangelio a toda la tierra habitada. El evangelio de la gracia ya fue predicado en todo continente, pero no el evangelio del reino. El evangelio de la gracia es el evangelio más bajo. El evangelio del reino es el evangelio más alto. Este evangelio será llevado a todos los continentes por medio de las iglesias en el recobro del Señor. Quiero preguntarles a ustedes, hermanos, si no nos levantamos en esta tierra ahora, ¿quién lo va a hacer? ¿Quién va a surgir? Miren toda la situación en la tierra. ¿Quién puede levantarse? ¿Quién puede surgir así? ¿Y por qué decimos de esta forma tan fuerte? Y del mensaje 2 quiero leerles esto. Antes de que el Señor regrese en la totalidad del gobierno humano para establecer su gobierno en la tierra, el evangelio del reino, las verdades del recobro del Señor tienen que ser esparcidas a toda la tierra. El evangelio del reino son las verdades del recobro. Las verdades del recobro son nuestro evangelio. Y este evangelio que predicamos trae a la gente bajo el ministerio celestial y los trae bajo la autoridad de Dios. Solamente las verdades en el recobro del Señor pueden cumplir una cosa tan preciosa. Miren a los cristianos hoy en día. Miren lo que ven, algunas verdades del recobro, y toman este camino. Los métodos mundanos para predicar el evangelio. No se puede hacer eso. Este es un evangelio bajo. Nosotros tenemos que predicar el evangelio solamente por medio de oración, por medio de la palabra. Hermanos, y también tengo que decirles el Espíritu.
No podemos añadir nada a estas tres cosas porque estamos predicando un evangelio alto. El evangelio del reino es el evangelio más alto. Y hermanos, el hecho de que las iglesias locales están levantándose para predicar este evangelio es una indicación muy fuerte de que el Señor está viniendo pronto. Alabado sea el Señor, que las iglesias están siendo edificadas con los vencedores. La novia está siendo preparada por medio de los vencedores y el evangelio del reino está siendo predicado por todos los vencedores. ¿No es esto maravilloso? Y esto es lo que Dios quiere hacer, lo que Él quiere trabajar, en forjar en su recobro hoy en día. Hermanos y hermanas, que todos nosotros nos levantemos, que todos nos levantemos para predicar el evangelio del reino. Hermanos, este evangelio está siendo predicado y va a continuar siendo predicado. Y esta es una gran señal de que el fin está cerca. El fin se acerca. Y quiero verlos a todos ustedes. Y los veo. ¿No sería algo tremendo, grandioso, que por medio de nosotros y por medio de todos los hermanos y hermanas en el recobro del Señor, 120, 150 mil, más todos los hermanos en la China, tal vez otros 850 mil o 1 millón en la China, en el recobro del Señor? Si ponen todos estos juntos a predicar el evangelio del reino, y desde la China y de Taiwán a los Estados Unidos, a todos los continentes, los hermanos y hermanas están saliendo a predicar este evangelio glorioso. Necesitamos hombres, necesitamos dinero y necesitamos oración. Y no lo hablo de una manera baja, como se habla en el cristianismo. Pero hermanos, para que Dios lleve a cabo su mover final en la tierra, Él tiene que tener, hermanos, tiene que haber, todos nosotros tenemos que levantarnos, y levantarnos en tres formas. Y esto es lo que Dios quiere hacer. Ve. Los vencedores que predican el evangelio del reino llegan a ser los jinetes del caballo blanco. Su predicación del evangelio del reino es la señal más grande del final de esta era. Anoche Dick predicó algo de esto. El recobro de la iglesia como casa de Dios y reino de Dios requiere vencedores que sean sacerdotes, reyes y profetas, a fin de propiciar el advenimiento de la era del reino. Un sacerdote que esté en contacto con Dios y es saturado con Dios, a fin de ministrar a Dios mismo a las personas. Un rey vive sujeto a la autoridad de Cristo como cabeza, a fin de reinar en la vida divina sobre Satanás, el pecado y la muerte. Y un profeta tiene como elemento constitutivo de su ser la palabra viviente de Dios, a fin de impartir revelación divina e infundir a Cristo a las personas mediante las palabras que hablan. Alabado sea el Señor por todos estos predicadores. 2. Cuando vivimos como sacerdotes para hablar por Dios, para infundir a Cristo en las personas mediante las palabras que hablamos, somos profetas y nuestro ministerio profético nos hace partícipes del reinado, a fin de que prevalezcamos sobre todo el caos destructivo y triunfemos en la economía constructiva, la cual es única. El que profetiza edifica la iglesia. 3. Entre las funciones que desempeñan los sacerdotes, los reyes y los profetas, la de los profetas es la más elevada, pues el ejercicio de estas tres funciones depende de la palabra de Dios. Profetizar hace de uno un vencedor, y es la función propia de los vencedores. 4. Prohibir profetizar es un pecado delante de Dios. En el Antiguo Testamento había algunos que prohibían el profetizar, y esto ofendió a Dios, y Dios castigó a aquellos que hablaron de esa forma. Prohibir el profetizar. En el Antiguo Testamento también Moisés dijo que quisiera que Dios quisiera que todos fuesen profetas, hablando las palabras de Dios. Y en el Nuevo Testamento todos pueden profetizar. Así que les dije esto ya y quiero decirles de nuevo.
Hermanos, para mí, una de las señales más grandiosas que nosotros somos el recobro del Señor es que entre nosotros todos profetizan. Nunca ha habido esto en la tierra, pero hoy en día en el recobro del Señor está en la tierra. Y en todas las iglesias locales, cuando se reúnen, abren el camino para que todos puedan profetizar. Todos pueden hablar a nombre de Cristo, puedes hablar, emitir a Cristo, y todos los santos pueden ministrar a este Cristo a todos. Hermanos, que ninguno de nosotros sea uno que prohíbe el profetizar, sino más bien tenemos que animar el profetizar, no prohibir el profetizar. Esto ofende al Señor a lo sumo. Es necesario que recibamos la visión de la carretera amplia, del sol naciente y del futuro ilimitado del recobro del Señor. Y que tomemos grandes resoluciones del corazón y realicemos gran escrutinio de corazón a fin de ser personas que amen a Cristo y su iglesia al máximo, y que lleguemos a ser los vencedores, quienes en la era del reino resplandecen como el sol cuando sale en su esplendor. El hermano Lee estaba bajo esta visión, y él vio muchas cosas en esta visión que fueron cumplidas durante su vida. Y nosotros queremos estar bajo esta visión. Punto E, que el Señor nos inspire a participar de su mover en su recobro. Quiera Él propagar la vida de iglesia a toda Europa, al Medio Oriente y a Jerusalén. Tal vez un día tendremos una reunión de oración en el huerto de Getsemaní, el cual está ubicado al pie del Monte de los Olivos, y oraremos al Señor con fervor pidiendo que Él regrese. ¿Saben, hermanos? Si yo fuese un judío, no soy judío, pero si fuese un judío en la carne, ¿saben dónde estaría yo hoy día? Yo les aseguro que yo estaría en Jerusalén. Al menos estaría en Israel. Quiero alentar a todos en el recobro del Señor, que sean judíos en la carne, sea que ores, que el recobro del Señor, su mover final, va a ser llevado allá, al final va a ser llevado en Jerusalén. Si llevas el recobro del Señor allá, si es que vas a ir a edificar las iglesias, si vas a ir a llevar el mover final de Dios, deberías hacerlo. Algunos no pueden, pero algunos han ido, aunque no son judíos. Pero, hermanos, si tú eres un judío en la carne, no hay problema. Te dejan que entres, tan contentos de que vayas. Entonces vas y llevas el mover final a Israel. Esto es lo que desea el Señor. Oh, yo quisiera ser judío en la carne, pero también disfruto estar en Anaheim. Todos necesitamos disfrutar a Cristo y experimentarlo como el Cristo que ama a la iglesia. Puesto que nosotros también amamos a la iglesia, somos uno con Él para la extensión de su recobro a todo el mundo y de regreso a Jerusalén. ¿Cuánto ama Cristo a la iglesia? Él está en nosotros como el Cristo que ama a la iglesia. Su amor por la iglesia nos motiva a entregarnos absolutamente al recobro de la vida de iglesia. Hermanos, hermanas, que todos vayamos delante del Señor y consideremos delante del Señor dónde quiere el Señor que nosotros estemos en su mover final en la tierra. ¿Cómo va a querer que nosotros funcionemos? ¿Cómo va a querer que nos entreguemos? Que todos nosotros tengamos un trato serio con el Señor. Algunos de nosotros, el Señor nos ha dado la manera de orar. El resto tenemos que aprender cómo orar y orar oraciones prevalecientes para llevar a cabo la economía de Dios. Algunos de nosotros, el Señor ha dado la manera de ofrendar y ofrendar y ofrendar más. Están dispuestos a dar todos sus placeres y disfrutes en la tierra para llevar a cabo la economía de Dios, el mover final de Dios. También, alabado sea el Señor por algunos de estos, pero también tengo la carga
¿qué tal el 10%? ¿Qué tal el 10%? Quiero gritar esto en todo el recobro. ¿Qué tal el 10%? Ninguna iglesia debe ser pobre. Toda iglesia debe ser rica. Si todos los santos son fieles en este asunto. Y también todos los santos deben dar 5% para llenar la necesidad de todos los colaboradores. Tal vez sea una iglesia pequeña, pero es increíble cuánto son 5% de todos los santos para llevar a cabo el recobro del Señor. Quiero hablar más de esto. Y hermanos, no hay duda que el Señor va a llevar a muchos de nosotros a irnos a tiempo completo. Y les pedimos que oren acerca de su oración, oren acerca de su dar y oren acerca de su ir. Hermanos, el Señor quiere enviar la predicación de este evangelio a toda la tierra. Y hermanos, le agradecemos al Señor que donde estamos hoy en día, cuanto más mayor me pongo, aunque no soy tan viejo, pero cuanto más mayor me pongo, más estoy agradecido al Señor de que he acabado en este lugar. ¿Y qué tal ustedes? Yo gasté toda mi vida aquí. Toda mi familia está aquí. Mi esposa está aquí. Todos estamos disfrutando el recobro del Señor. Que el Señor lleve a cabo su economía divina. Amén. Muy bien.